Nuestra cuarta sesión se titula de la siguiente manera: ¿Gnósticos ilustrados y cristianos misóginos? La actitud del Nuevo Testamento hacia las mujeres. Ya hice el comentario antes de que se menciona mucho en el Código Da Vinci. De lo, francamente, correcto, o al menos real. El abuso y la actitud negativa hacia las mujeres que puedes encontrar en el judaísmo. En el cristianismo, en la iglesia primitiva, la cultura más amplia en la que se fundó la iglesia del Nuevo Testamento, el medio bíblico, como lo llamaremos. Había una actitud prevaleciente, y se habla mucho de esta actitud prevaleciente para apuntalar la idea de que la cosmovisión judeocristiana, y por tanto, por supuesto, la Biblia judeocristiana, es mala. Y la de los gnósticos, buena. Debido a esta supuesta visión elevada de las mujeres que tenían las comunidades gnósticas, la secta gnóstica del cristianismo. Y eso es en lo que quiero centrarme hoy en lo que respecta a esta sesión porque, repito, creo que lo que está pasando aquí es una falta de información y también un poco de exageración. Telegrafiaré esto de otra manera diciendo que incluso si tú eres cristiano aquí en la sala, habrá desacuerdo sobre ciertos temas dentro de la iglesia cristiana, la ortodoxa, lo que llamaríamos ortodoxia. Este es uno de ellos en cuanto al papel de la mujer en la iglesia. No voy a abordar eso específicamente en la sesión. Mencionaré pasajes que son centrales para la discusión. Y si quieren preguntarme durante el periodo de preguntas y respuestas y grabarlo, está bien. Puedes preguntarme lo que quieras y te diré lo que pienso. Simplemente no me estoy concentrando. Esta no será necesariamente una clase de teología, aunque lo parecerá en ciertos puntos. Ahora, las mujeres en el contexto sociocultural del primer siglo DC, la actitud general, voy a tener aquí algunas citas de fuentes primarias, de que si eres mujer, esto no te hará sentir bien. Pero esta es la actitud predominante en la que Jesús nació y ejerció su ministerio. Cita de Josefo, pero entonces, ¿cuáles son nuestras leyes sobre el matrimonio? Este es un discurso sobre el matrimonio. La ley no admite otra mezcla de sexos que la naturaleza ha determinado entre el hombre y su mujer, y así sucesivamente. Dice que esto solo puede utilizarse para la procreación de hijos. De ahí esta idea de que debes tener relaciones sexuales solo si tu intención es tener un hijo. Josefo era una personalidad judía de la época. Y en la última línea tiene una cita sorprendente para mí. Este es judío y me dice que, vaya, en realidad no sabía mucho acerca de su Biblia. Pero no sé cómo se le ocurre eso a Josefo. Pero él dice esto. Porque dice la Escritura, la mujer es inferior a su marido en todo. Ahora, el truco ahí es, dice la Escritura. Si realmente intentas encontrar esta cita en la Biblia, adivina qué. Buena suerte con eso. Porque en realidad no está. Dice la Escritura, nuevamente, para un judío como Josefo, él no es un teólogo, no es un erudito bíblico. Hay que darse cuenta, también, de esa tradición oral en el judaísmo. La ley oral, lo que se conocería como el Talmud, la Misna y todo eso, se puso al mismo nivel que las Escrituras. Y entonces lo que realmente está haciendo es citar una opinión predominante en la literatura extrabíblica. Pero él usa esta frase, dice la Escritura. Pero nuevamente, si no crees eso, si no me crees, simplemente consigue una Biblia, obtén una concordancia y búscala, no la encontrarás. Filón, otro escritor judío del primer siglo, dice, nuevamente, que esto me sorprende. Estoy pensando, ve a buscarlo amigo. Y me gusta Filón por otras razones, pero lo que dice aquí es simplemente extraño. Después de esto, dice que Dios formó al hombre tomando barro de la tierra y sopló en su rostro aliento de vida. Con esto también muestra muy claramente que hay una gran diferencia entre el hombre ahora formado y el hombre que nació antes a imagen de Dios. Porque el hombre ahora formado es un objeto de percepción sensorial, participa ya de cualidad, está formado por cuerpo y alma, es hombre o mujer y por naturaleza mortal. Pero el hombre que nació a imagen de Dios es lo que podríamos llamar una idea, un género o un sello, un objeto de pensamiento. Ni varón ni mujer son incorruptibles por naturaleza.
Y si miras la parte inferior de la cita, esto también es de Filón, la misma fuente. La mujer que no tiene parte en el nous, esa es la mente. Si miras hacia aquí, este principio del alma se llama nous. Lo que él está diciendo aquí es a imagen de Dios, está diciendo que la mujer que no tiene parte en el nous no está hecha a imagen de Dios. Es sorprendente porque es exactamente lo contrario de lo que dice Génesis 1, 26 y 27. Creemos a la humanidad a nuestra imagen, y así sucesivamente, varón y hembra, los creó a su imagen. No sé de dónde saca Filón esto, aparte de la tradición oral. Porque Génesis 1, 26 y 27 dicen exactamente lo contrario. Pero esto refleja una actitud predominante entre los círculos judíos educados en este momento. Filón, otra vez, dice que la mujer estaba más acostumbrada a ser engañada que el hombre. Por supuesto, habla de la caída, culpando a ella de haber sido engañada en el relato. Y sabemos que el Antiguo Testamento dice eso. No dice que la mujer fuera de algún modo más tonta. Pero nuevamente, esto refleja una opinión predominante, no una opinión bíblica, sino la opinión de personas que tenían educación y que eran judías en ese momento. Filón, nuevamente, las esposas deben ser esclavas de sus maridos, una servidumbre no impuesta por malos tratos violentos, sino que promueva la obediencia en todas las cosas. Él simplemente está diciendo, así es como debería ser, no estoy defendiendo que los hombres sean brutales con sus esposas, pero así debe ser. Otras actitudes generales. Tienes las fuentes allí del Talmud, otra de Josefo. Es mejor quemar las palabras de la ley, la Torá, que dárselas a una mujer. O sea, son bárbaros. Eso es simplemente increíble. El que habla mucho con mujeres se acarrea mal, descuida el estudio de la Torá y al final heredará la Gehenna. Ahora bien, esto es realmente significativo porque una de las cosas que Jesús hace con más frecuencia en los evangelios es hablar con las mujeres. A lo que voy, el comportamiento de Jesús es completamente contrario a este pasaje del Talmud. Nuevamente, refleja una opinión judía posterior, pero es simplemente increíble que sea malo hacer esto. Josefo, a las mujeres no se les permitía testificar ante un tribunal de justicia. Los rabinos enseñaban que, este es el principio rector, cualquier evidencia de que una mujer no es válida para ofrecer testimonio, tampoco es válida para ofrecer testimonio. No se podía llamar a una mujer para que fuera ningún tipo de testigo material ni ningún tipo de testigo de ningún asunto que tuviera que presentarse ante el Tribunal Supremo Judío, el Sanedrín. Porque las mujeres simplemente no eran dignas de confianza. Una vez más, esta es la actitud predominante. Simón Pedro le dijo, María nos deje porque las mujeres no son dignas de la vida. Jesús dijo, yo mismo la guiaré para hacerla varón. Para que también ella llegue a ser espíritu viviente, semejante a vosotros los varones, porque toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. ¿Suena esto negativo hacia las mujeres? Todo el mundo parece estar de acuerdo. Adivina de dónde viene esto. ¿Estás listo para esto, Dan Brown? ¿Estás listo, Michael Bellant? Eso es del Evangelio de Tomás. Dan Brown no nos habló de eso. Si quieres una declaración misógina, ese es mi candidato. Y es del Evangelio gnóstico de Tomás. Ahora los estoy preparando con esto porque una cosa que quiero que terminen con esta sesión es esto. El hecho de que la idea de que el gnosticismo eleva a las mujeres, y estos cristianos de aquí son básicamente neandertales. Es solo un mito. Es otro mito. Ahora seguimos aquí. Hay excepciones en la cultura más amplia, todavía no estamos en el Nuevo Testamento. Hubo excepciones a la actitud hacia las mujeres que se ven aquí y allá en diferentes textos. Hay evidencia de que algunas mujeres ocupaban el cargo de gobernante o presidenta de una sinagoga. Hay una mujer llamada Beruriá, rabina del siglo II.
Ella es un hecho de la historia. El libro no canónico, el testamento de Job. Las 3 hijas de Job hablan el idioma de los ángeles, eran profetas o profetisas. Hubo raras excepciones hasta llegar a la época de Jesús y los apóstoles. Según eso, llegaron esos cristianos neandertales e hicieron todo tipo de cosas que iban en contra de la actitud predominante. Ahora no les voy a mentir y decirles que el Nuevo Testamento era tal como es hoy. No lo fue. Pero les diré esto, era mucho mejor que la cultura en general. Y Jesús hizo algunas cosas que fueron completamente locas. Como en la cita del Talmud que les di, habrían dicho que Jesús simplemente irá al infierno. Porque pasa tiempo hablando con mujeres y enseñándoles la ley. Jesús hizo todo tipo de cosas que eran contrarias a las expectativas culturales. ¿Cuál es la actitud del Nuevo Testamento hacia las mujeres y qué nos dijeron las acciones de Jesús? De nuevo, muchísimas diferencias. Este es Mateo 19, este es un pasaje famoso sobre el divorcio. En ese momento, si nos fijamos en la narrativa real, los fariseos en el versículo 3 se acercaron a él y lo tentaron preguntándole, ¿es lícito divorciarse de la mujer por cualquier causa? Ahora la pregunta es importante porque había un rabino muy popular en ese momento, Hillel y sus seguidores. Dijeron que básicamente podías divorciarte de tu esposa por cualquier cosa que no te hiciera feliz. En realidad, solo hay un pasaje importante en el Antiguo Testamento que habla sobre el divorcio, y ese es Deuteronomio 24 versículos 1 al 4. El hombre puede repudiar a su mujer por inmundicia. Hillel dijo que es básicamente cualquier cosa que no te guste. Si quema la sopa, dale una carta de divorcio. Si no te da el periódico cuando llegues a casa, dile que se vaya. Entonces le preguntaron a Jesús para ver qué piensa. ¿Crees que esto es correcto? ¿Divorciarte de tu esposa por lo que quieras? Él respondió, ¿no habéis leído que el que los creó desde el principio hizo al varón y a la mujer y dijo, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne? Entonces ya no son dos, sino una sola carne. Le dijeron, ¿por qué entonces dijo Moisés que estaba bien el divorcio? Él dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Básicamente Moisés enfrentó la realidad y lo permitió gracias a ustedes. Por gente como ustedes. No por Dios. Yo os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Ahora el punto es que Jesús sí da permiso. No necesariamente lo exige, pero si tu cónyuge es sexualmente infiel, no condena a la mujer a vivir con esa situación. Pero es una lista bastante estrecha, no es que si ella quema la sopa y luego se divorciara. Entonces adopta una opinión impopular y los discípulos dicen, vaya, mejor no casarse. Pues, es difícil salir del matrimonio según Jesús. Jesús tuvo respeto hacia la situación de una mujer en ese caso. Este es un pasaje clásico, Jesús y la mujer junto al pozo en el capítulo 4 de Juan. Esto va directamente en contra de la declaración talmúdica que les di antes. Versículo 7, vino una mujer samaritana a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. La mujer samaritana dijo, ¿cómo es que tú, judío, me pides de beber a mí, mujer samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Además ella era una mujer. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que dice dame de beber, le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Y luego entran en esta conversación. Y se darán cuenta cuando termina, si bajas al versículo 27 al final. En ese momento regresaron sus discípulos y se maravillaron de que estuviera hablando con una mujer. No sabían cómo reaccionar. Nunca sabían qué esperar de Jesús. Pero nadie le preguntó a Jesús ni se quejó de por qué hablaba con una mujer. Entonces la mujer dejó su cántaro de agua y se fue al pueblo y dijo a la gente, venid a ver a un hombre que me contó todo lo que hice. ¿Puede ser este el Cristo? Y ella era, francamente hablando, bastante inmoral. Jesús se sentó, habló con ella y le dijo quién era. De hecho, esta es la primera persona, en el Nuevo Testamento, a la que Jesús le dice, ¿quién es él? Elige una mujer. Y elige una samaritana. Eso será noticia.
Ella es la primera. Ve a Lucas 13. Estaba enseñando en una de las sinagogas en sábado. Y había una mujer que tenía un espíritu incapacitante durante 18 años. Estaba encorvada y no podía enderezarse del todo. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu discapacidad». Y él puso sus manos sobre ella y al instante ella se enderezó y glorificó a Dios. Pero el principal de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en sábado, dijo al pueblo, «Hay 6 días en los que se debe trabajar. Venid aquellos días y sed sanados, no en sábado». Y Jesús respondió, «Hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a abrevar? ¿No debería esta mujer?» Aquí hay una frase importante, una hija de Abraham. Hija de Abraham es un término significativo. Significa que ella es espiritualmente digna. Ella es una creyente. Jesús, en esencia, no dice cosas como que tienes que convertirte en hombre para entrar en el reino de Dios. Tienes que ser hombre como lo hace el Evangelio de Tomás. Él dice, Dios me hizo hacer esto porque eres una de los suyos. Ve a Gálatas 3, tienes la frase, todos somos, porque en Cristo, versículo 26, todos sois hijos de Dios por la fe. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos de Cristo, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, no importa quién seas, hombre o mujer, todos sois uno en Cristo. Y si eres de Cristo, entonces eres descendiente de Abraham. Jesús no hace de la masculinidad una condición para ser iluminado espiritualmente. O un miembro de la comunidad creyente. No necesitas convertirte en hombre para ir al cielo. Mateo 12, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera pidiendo hablar con él. Pero él respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Extendiendo la mano hacia sus discípulos, y dijo, aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, o la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana. Jesús se identifica públicamente con las mujeres como sus discípulas. Los 4 evangelios dan testimonio del hecho de que un grupo de mujeres siguió a Jesús en Galilea y hasta Jerusalén. El verbo utilizado para designar a estas seguidoras es acoloudeo, un término que aparece más de 75 veces en los evangelios, y normalmente significa seguir a Jesús en el sentido de ser un discípulo. El sustantivo griego para discípulo es matetes. La forma femenina aparece en Hechos 9:36, donde Dorcas, también conocida como Tabita, es llamada discípula. Aquí está la cita, había en Jope una discípula llamada Tabita, una matetes, que traducido significa Dorcas. El Nuevo Testamento no tiene ningún problema en utilizar palabras como discípulo para mujeres. Aparentemente el Evangelio de Tomás sí lo tenía. A menos que fueras hombre. Entonces podrás ser un seguidor de Jesús. Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Esto es un poco interesante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un solo lugar. Recuerden que después de la resurrección y la ascensión, Jesús dice, id a reuniros en este aposento alto y esperéis la venida del Espíritu. Y sus discípulos hacen eso, y si miras las palabras aquí, de repente vino del cielo un sonido como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas divididas como de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Luego, en el versículo 14, sucede que están asombrados. Pedro, que estaba con los 11, alzó la voz y se dirigió a ellos. Por cierto, observa que incluso en el grupo más grande de discípulos, todavía está el grupo interno, los 11. Judas no está porque en ese momento ya se había ahorcado. Pero tienes a los apóstoles y luego tienes al resto. De pie con los 11, alzó su voz y les habló, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y prestad oído a mis palabras. Porque estos hombres no están borrachos como pensáis, ya que aún es la hora tercera del día, pero esto es lo que le fue dicho al profeta Joel. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos verán sueños.
incluso sobre mis sirvientes varones y sirvientas. No hay distinción. No hay esclavo, ni hombre o mujer libre. Judío o no judío, judío o gentil, no importaba. Las mujeres desempeñaron papeles importantes y fueron testigos presenciales de la resurrección y del Evangelio. Los cuatro tienen a las discípulas de Jesús como las primeras en recibir el relato angelical de la resurrección de Jesús. La primera es María Magdalena, y Jesús le encarga que les cuente a los discípulos lo que ha visto. Ahora, acabamos de leer en Josefo que las mujeres no podían hacer qué. Las mujeres no podían ser testigos legalmente. Eran vistas como inferiores. ¿Quiénes son elegidos para ser los primeros testigos de la resurrección ante los hombres? Son las mujeres. Si eso no va en contra de las expectativas de los lectores, francamente no sé qué. Van a mirar eso y se van a quedar perplejos de que se haya aparecido a las mujeres. Como si se supone que debieran creerle a las mujeres. Y los discípulos, ya sabes, al contrario, sí les creen. A excepción de Tomás, es un poco terco. Quizás tuvo un problema. Esta es una cita de Dorothy Sayers que me gusta, una famosa autora literaria. Hace mucha ficción literaria y no ficción. Ellas, las mujeres, nunca habían conocido a un hombre como este. Ellas nunca habían conocido a un hombre como este hombre, nunca ha habido otro igual. Un profeta y maestro que nunca las regañó, nunca las halagó, ni las engatusó, ni las trató con condescendencia, que tomó sus preguntas y argumentos en serio, que nunca les trazó un mapa de su esfera, nunca las instó a ser femeninas ni se burló de ellas por ser mujeres, que no tenía ninguna agenda por enfatizar ni ninguna incómoda dignidad masculina que defender, quien las tomó tal como las encontró y estaba completamente inconsciente. Este es el retrato de Jesús en el Nuevo Testamento. Ya hemos visto el retrato de Jesús en el Evangelio de Tomás. ¿Qué será mejor que te conviertas en hombre? ¿Qué pasa con Pablo? Pablo recibe muchas críticas de estos escritores populares porque dice esto. En 1 de Timoteo 2, no permito que una mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre un hombre. Más bien, tiene que permanecer en silencio, porque primero fue formado Adán y luego Eva. Adán no fue engañado, pero la mujer fue engañada y se convirtió en transgresora. Ahora bien, aquí hay una incongruencia. Si bien Eva fue engañada, y por supuesto, ella es la primera pecadora, es una cuestión de cronología. Adán no fue engañado. Adán pecó voluntariamente. Fue informado. Y aún así lo hizo. Por eso cuando culpa al curso del pecado, culpa de la caída a una persona y de los efectos de la caída a toda la humanidad, no culpa a Eva. ¿A quién culpa? Adán, por todas partes en Romanos 5. Los tengo resaltados para ti. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un solo hombre. La transgresión de Adán, que era figura del que había de venir, pero la dádiva no es como la transgresión, porque si por la transgresión de un solo hombre murieron muchos. No voy a leer el capítulo completo. Es muy claro, el mismo tipo que dice esto. Culpa a los hombres por la caída. Hay una incongruencia aquí. Nos adentraremos más en esto de Pablo. Mi propia opinión es que esta afirmación aquí estuvo condicionada por un conjunto específico de circunstancias. Porque si esto se aplica a todo en general, y en el versículo 14, si asumimos que el punto de Pablo es que Eva tiene la culpa, entonces Romanos 5 no tiene mucho sentido. Entonces Pablo es básicamente esquizofrénico. Adán recibe la culpa porque pecó con conocimiento. Él tenía la mayor responsabilidad. Esto es Gálatas 3 nuevamente. Y 1 de Corintios 7. Mi punto en Gálatas 3 es esta frase aquí, no hay varón ni mujer, todos sois uno en Cristo. Hablemos de 1 de Corintios 7. Mientras que Filón dijo, solo debéis tener relaciones sexuales para procrear. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice el misógino y malvado Pablo?
¿Cómo contribuye a la supresión de la sexualidad de las mujeres? Bueno, él dice esto en 1 Corintios 7, en cuanto a las cosas sobre las cuales escribió, bueno es al hombre no tener relaciones sexuales con mujer. Dice que es bueno que un hombre no toque a una mujer, pero en el contexto, probablemente esté hablando de eso. Pero a causa de la tentación de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El marido debe ceder a su mujer sus derechos conyugales. Y lo mismo la mujer a su marido. Porque la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y él no se detiene ahí. Asimismo, el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, pero sí la mujer. No os privéis unos a otros, salvo tal vez de acuerdo por un tiempo limitado, para que podáis dedicaros a la oración, pero luego volved a reuniros para que Satanás no os tiente por vuestra falta de dominio propio. ¿En qué parte de este pasaje lees que solo debes tener relaciones sexuales si tu intención es tener hijos? Pablo está diciendo que deberías tener relaciones sexuales porque vas a querer hacerlo. Y marido, mujer, debes dárselo a tu respectivo cónyuge. A su gusto. Porque deberían tener control sobre tu cuerpo. Y viceversa. Se supone que cada cónyuge debe poder opinar sobre el yo de la otra persona. Sobre el cuerpo de la otra persona, para que haya placer y satisfacción mutuos con el propósito específico de evitar la inmoralidad. Pablo no es un mojigato en este pasaje, o un misógino, diría yo, especialmente cuando lo comparas con tipos como Filón, quienes fueron escritores muy influyentes de su época. Ahora aquí, mientras nos adentramos en algunas cosas controvertidas. Noten aquí, estos son los requisitos para los líderes, otras traducciones tendrán obispos, la palabra es episcopos en griego. Estas son las calificaciones de quienes son los líderes de la iglesia. Aquí dice, marido de una sola mujer. Asimismo los diáconos, este es el líder, este es el diácono, igualmente los diáconos deben ser maridos de una sola mujer. Menciona a sus esposas. Así que estamos hablando de lo que parece que los hombres deberían ser los obispos y los hombres deberían ser los diáconos, pero hay un problema. Estas son las palabras griegas resaltadas en los colores correspondientes. Tenemos Romanos 16, 1 y 2. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, sierva de la iglesia de Cencreas, para que la acojáis en el Señor como es digno de los santos, y así sucesivamente. Nuevamente, este es Pablo escribiendo, el malvado y desagradable Pablo. La palabra para sierva es diácono. La misma palabra aquí. Las instrucciones, uno argumentaría o podría argumentar, no están dirigidas solo a los hombres porque mencionan a las esposas y al marido de una esposa, porque aquí, aparece al menos una mujer diácono en el Nuevo Testamento. Priscila o Prisa en su forma abreviada del nombre, la expositora, la llamaremos así, o la maestra. No se puede hacer exposición sin enseñar. Así que recuerden, el mismo Pablo que escribió 1 Timoteo 2, es el mismo Pablo que se topa con estas dos personas, Priscila. La presentaremos aquí porque Pablo va a decir algo acerca de ella en un momento que parecerá bastante contrario a 1 Timoteo 2. Después de esto, Pablo dejó Atenas y fue a Corinto y encontró a un judío llamado Aquila, nativo del Ponto, que venía de Italia con su esposa Priscila porque así sucesivamente. Noten que el orden aquí es, Aquila y luego Priscila. El nombre del varón es el primero. Menciono eso porque cada vez que los dos aparecen juntos, Priscila es la primera. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre elocuente, competente en las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con precisión las cosas acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, se lo llevaron, no solo él. Lo tomaron y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Explicado es esta palabra en griego. Y esa es la misma palabra que aparece en este interesante pasaje.
Este es Pablo en Roma, este es el final del libro de los Hechos. Cuando le señalaron un día, vinieron a él a su alojamiento, él como Pablo en esta narración, esta es la vida de Pablo. Llegaron a él en mayor número a su alojamiento. Desde la mañana hasta la tarde, él, es decir, Pablo, les hablaba, testificando del reino de Dios y tratando de convencerlos acerca de Jesús, tanto de la ley de Moisés como de los profetas. Esta palabra, hablaba, es la misma palabra, en diferente forma, uno es Aries, el otro es imperfecto si has tenido griego, la misma raíz del término que tiene Priscila. Esto es bastante contrario a lo que judíos como Filón y Josefo y más tarde en el Talmud querrían ver aquí. De hecho, Priscila es una especie de conmemoración en el arte. Esta es la Fractio Panis, la fracción del pan en la capilla griega, la catacumba de Santa Priscila. Y ella fue una figura importante en la historia de la Iglesia. De este probablemente sepas menos, Romanos 16:7, Junias, la mujer apóstol. Ahora bien, hay un gran debate, como pueden imaginar, sobre este pasaje. Voy a tratar de explicarles un poco. Esto es lo que dice el versículo. Saludad a María, que ha trabajado duro por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisión, son bien conocidos por los apóstoles, o la frase podría traducirse, son bien conocidos entre los apóstoles. Y ellos estaban en Cristo antes que yo, eran creyentes antes que yo. La palabra Junias, aquí mismo. Mira atentamente esas dos palabras. ¿Qué tienen de diferente? Las pequeñas marcas de acento. Uno, el de arriba, es femenino. El otro es masculino. En el Nuevo Testamento griego original, los manuscritos, los papiros, no usaban acentos. Fueron agregados más tarde. Eso significa que Junias aquí bien podría ser una mujer conocida entre los apóstoles. Andrónico sería su marido. Aparecieron en pareja natural. Aquí está la entrada de un libro llamado Comentario Textual del Nuevo Testamento Griego de Metzger. Metzger explica en su libro importantes cuestiones textuales y variantes. Y dice aquí, sobre la base del peso de la evidencia manuscrita, el comité, los que reunieron esa edición particular del Nuevo Testamento griego, fue unánime al rechazar a Juliano como lectura para Juniano. Aquí mismo. Así que algunos manuscritos tienen a Julia. Dicen que no era así, porque probablemente lo obtuvieron más adelante en el versículo 17. Pero estaba dividido en cuanto a cómo se debía acentuar este último. Algunos miembros, considerando probable o improbable que una mujer estuviera entre aquellos llamados apóstoles, entendieron que el nombre era masculino, Iunian, Junius. Otros, sin embargo, quedaron impresionados por los hechos y lo entienden. El nombre latino femenino Junia aparece más de 250 veces en inscripciones griegas y latinas encontradas solo en Roma, mientras que el nombre masculino Junius no está atestiguado. No hay testimonios de la forma masculina del nombre. Esto es un argumento bastante convincente. Que esta es una mujer. 250-0. Ni siquiera está cerca. Ahora te preguntarás qué significa eso. Volvamos aquí. ¿Entre los apóstoles o por los apóstoles? Aquí está el problema. Está muy claro que se trata de una mujer por toda la evidencia externa. Entendemos, sin embargo, que Junias era bien conocida por los apóstoles, ya que esos tipos de allí sabían de ella y pensaban que era genial. ¿O significa que ella era muy conocida entre ellos? Ahora bien, sin ser demasiado técnico, el peso de la evidencia recae en este punto de vista. Si vas a utilizar fuentes externas al Nuevo Testamento, probablemente se trate de una persona conocida entre los apóstoles. ¿Eso significa que Junias era apóstol? ¿Que teníamos mujeres apóstoles? La respuesta a esa pregunta es que tal vez. Y he aquí por qué dudo y por qué mi calificación. Porque si vuelves al aposento alto. Apóstol simplemente significa enviado.
En el Nuevo Testamento, tienes los 12 llamados apóstoles. Eso es bastante obvio. Son los 12 que fueron llamados. También hay personas después de la resurrección llamadas apóstoles que no estaban entre los 12. Entonces, hay otros apóstoles además de los 12. Eso no significa que estos chicos, o chicas, que eran miembros de los 12. Eso es lógico porque solo hay 12, y van a morir y envejecerán y cosas así. Entonces la verdadera pregunta es ¿qué significa ser apóstol? Probablemente se trate de una mujer que es apóstol, pero la verdadera pregunta es, ¿qué significa eso? Eso significa algo tan simple como, una iglesia la encargó a ella y a su esposo, o tal vez solo a ella y la envió. La enviaron a hacer la obra de Dios, o significa que había alguna idea de sucesión apostólica. Ahora, si eres católico, la sucesión apostólica se transmite a través de Pedro. En tu tradición. Es una sucesión masculina y viene de Mateo 16. Creo que es 16 o Mateo 18. Uno de esos dos. Donde le dice a Pedro tú eres roca, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y así sucesivamente. Así que realmente no responde a la pregunta porque incluso si crees en la sucesión apostólica, quieres acudir a Pedro tal como se transmite en la historia de la iglesia hasta el obispo de Roma. Realmente no responde a la pregunta de si las mujeres estaban en el nivel de los 12. Eso es posible. Y te garantizo esto, no encontrarás eso en los evangelios gnósticos. No encontrarás nada cercano a ese nivel de autoridad. Lo que tiene que significar en lo más mínimo es que enviaron mujeres a predicar. Eso podría ser diferente a ordenar un cargo. Pero al menos, ¿por qué enviarías una? ¿Por qué salir y estar callada? ¿Por qué salir y no decir nada? ¿Cuál habría sido el propósito? Nuevamente, me doy cuenta de que es controversial, pero el punto de la sesión de hoy es básicamente que es un mito cuando se trata del apostolado. ¿Cuánto tiempo nos queda todavía en este? Pocos minutos. Tengo aquí un libro. Esta es una disertación académica que fue publicada. Les daré la fecha porque nuevamente, estoy haciendo esto para las personas que verán los DVD. No lo estoy inventando. Es real, es un libro. Es de Edward Mellon Press 1995 de Daniel Hoffman. Y el título de este libro. El título es, La condición de la mujer y el gnosticismo en Ireneo y Tertuliano. Ireneo y Tertuliano fueron dos padres de la Iglesia que hablaron mucho sobre el gnosticismo. Voy a leerles el prefacio. En realidad, el avance de este libro. El tipo que escribió el avance es un tipo llamado Craig Evans. Conocerán al señor Evans, al Dr. Evans en un par de sesiones más. El Dr. Evans, a quien conocí hace un año, puedo decir que ahora es amigo mío. Este es el tipo que pude conseguir en el programa de televisión para hablar sobre el Evangelio de Judas porque el Dr. Evans es una autoridad en el gnosticismo. Fue miembro del equipo de National Geographic secreto que preparó el Evangelio de Judas. No lo supe hasta hace unas 2 semanas. Y cuando me enteré, lo contacté y le dije, ahora que sé que estás en este equipo, ¿te gustaría ir a este programa para que le puedas inyectar un poco de cordura a este tema? Y él estuvo de acuerdo y fue al programa. Pero esto es lo que Evans escribe sobre este libro. La oportuna aparición del estudio del Dr. Hoffman será bienvenida por todos los estudiosos comprometidos con la interpretación de textos antiguos en su contexto y no en el nuestro. Reconozco, por supuesto, que la cuestión de qué relevancia tienen los textos antiguos para nosotros, los modernos, es perfectamente legítima y en primer lugar, a menudo impulsa la investigación histórica, pero con el ataque en nuestros tiempos del deconstruccionismo por un lado y las agendas políticamente correctas por el otro, el mensaje de los textos antiguos a menudo queda ahogado por el clamor de teorías populares y pasajeras que compiten por el oído del público moderno. Nadando contra la corriente políticamente correcta, demuestra el Dr. Hoffman. Noten esto. Ese gnosticismo no tenía opiniones sobre las mujeres más elevadas que las del cristianismo dominante.
Ha demostrado que los heresiólogos, Tertuliano e Ireneo, reconocían y alababan las cualidades personales y las contribuciones eclesiales de las mujeres cristianas. Y lo que es más importante, Hoffman ha demostrado que la conclusión expresada por Elaine Pagels, cuyo nombre se escucha por todas partes, asociado al Código da Vinci. La conclusión expresada por Elaine Pagels y otros de que la supuesta alta visión del gnosticismo sobre las mujeres se correlaciona con el papel de lo femenino en sus cosmogonías y cosmologías es infundada. Hoffman muestra además de manera convincente que la tesis de que la comprensión del gnosticismo de lo femenino lo llevó a mantener un estatus más alto, y a permitir una función más prominente para las mujeres no está respaldada por los textos antiguos cuando se los considera en su contexto completo. En esencia, se cuestionan prácticamente todas las facetas de la presentación de Pagels. Eso es un escrito académico tras otro, y no se anda con rodeos. Básicamente lo que está diciendo es que el libro de este tipo le patea el trasero. Quiero leerles algunos extractos de los evangelios gnósticos. Ya vimos a Tomás donde hay que hacerse varón para entrar al reino de los cielos. Probemos un par más. Y luego terminaremos con esta sesión. En nuestra primera sesión hablamos sobre la cosmovisión gnóstica donde el demiurgo y sus amigos, los arcontes, crean a Adán, y luego Sofía pone una pequeña chispa de su divinidad en Adán. Y antes hice el comentario de que eso es bueno para Adán. Él llega a decir que la chispa de la divinidad está dentro de mí, pero Eva es separada de Adán y ella no recibe ninguna chispa. Ella es puesta en un nivel espiritual menor que Adán en los textos gnósticos. Ella se ha subordinado a él. En la creación de Eva no hubo poder ni luz transferidos desde el reino superior, y aquí está el pasaje que cita el autor. Pasaje clave, déjame conseguir la fuente. El apócrifo de Juan, capítulo 22. Versículo 28 comenzando allí. Entonces la epinoea de la luz se escondió en Adán, y el arconte principal quiso sacarla de su costilla. Pero la epinoea de la luz no puede ser captada, aunque la oscuridad la persiguió, no la atrapó, y a partir de él pasó a formar parte de su poder. E hizo otra criatura en forma de mujer, a semejanza de la epinoea. Epinoea es otra palabra para el primer pensamiento. Recuerden que hablamos de eso en la primera sesión, lo divino femenino en el gnosticismo. Entonces vamos a crear a Eva para que sea como ella. Y el miembro que había tomado del miembro del hombre introdujo en la criatura femenina. Y no como dijo Moisés, en su costilla. Y luego se acabó. El caso es que ella no obtiene la chispa. En el versículo 36. Actitudes hacia la sexualidad. Y Dan Brown enfatiza esto todo el tiempo acerca de cómo los gnósticos eran mucho más iluminados en lo que respecta a la sexualidad. El origen de todo deseo sexual, según los gnósticos, proviene de Eva. Ella es la razón por la que los hombres codician. Ahora, aquí está nuevamente el pasaje apócrifo de Juan. Hasta el día de hoy, las relaciones sexuales continúan gracias al arconte principal, quien plantó el deseo sexual en Eva, que pertenece a Adán, y mediante el coito produjo las copias de los cuerpos, y los inspiró con su espíritu falso. Entonces la mujer es transmisora del espíritu falso, de la mala lujuria. Está a 180 grados de distancia de donde está Dan Brown en el Código da Vinci. 180 grados. Otra selección aquí. Creo que te leeré uno más. El Evangelio de Felipe, esta es una selección del escritor. No estoy citando un pasaje. Como señaló Pagels, el Evangelio de Felipe se refiere con frecuencia a un Espíritu Santo femenino. Sin embargo, estas referencias no tienen implicaciones positivas claras para las mujeres, ya que el papel del Espíritu Santo es ambiguo en este libro de una manera que recuerda el papel de Sofía en otros textos gnósticos. El Espíritu Santo, entre comillas, tiene doble nombre según el autor del Evangelio de Felipe. Y esto aparentemente significaba que este ser tenía tanto un yo pleromático superior, rasgos mundanos en contraste con los rasgos del Padre y el Hijo cuyos nombres son nombres únicos. Un ejemplo del carácter negativo inferior del Espíritu Santo, noten esto, está en el Evangelio de Felipe capítulo 59. Es el mismo Evangelio con Jesús besando a María. Se dice que el Espíritu Santo ciega a los santos para que sigan malos caminos.
Y el Espíritu Santo es Sofía, que es la divina femenina. Me doy cuenta de que esto tal vez sea abrumador. Pero si piensas que lo que Dan Brown y sus fuentes te están diciendo sobre la elevación de lo divino femenino, como si estuviera muy arriba en el gnosticismo virtuoso y maravilloso. Y por otra parte, tenemos a los cristianos neandertales aquí que están haciendo cosas como nombrarlas diáconos y dejarlas hablar en las iglesias. Noten esto. Solo tengo que decirle eso a Bajant porque pienso, nuevamente, que mi problema no es con Brown, sino con estas personas que simplemente tienen una agenda y no te dan los mensajes de texto. Como lector, debes insistir en conseguir el material principal e ir a buscarlo. Debes insistir en que te digan dónde acudir para realizar la investigación en lugar de simplemente decir algo y dejarte intrigado. Los que se extravían son los que el Espíritu engendra. Se extravían a causa del Espíritu. Son los evangelios gnósticos. Y no estoy citando nada de una fuente católica romana que fuera parte de una conspiración mayor. No estoy citando nada de un cristiano fundamentalista. Cito algo de la disertación de un hombre sobre el papel de la mujer en el gnosticismo. Lo cual por cierto es aprobado por uno de los chicos del equipo que armó el Evangelio de Judas, experto en gnosticismo. A modo de resumen, de nuevo. Vayan e insistan en estos escritores que están proclamando lo que les están dando como investigación, como verdad. Deberías insistirles, quiero saber de dónde sacaste eso. Dame capítulo y versículo del texto gnóstico y lo buscaré. Porque si lo haces, si son lo suficientemente valientes para hacerlo, encontrarás una historia bastante diferente de la que estás obteniendo.